Capítulo 2, parte B, de la luna al sol. Todo comienza allí. Buda, un enviado divino. Hubo un avatar, un enviado divino, hace 2500 años, con la misión sagrada de manifestar en su propia vida el modo de trascender el sufrimiento y alcanzar la felicidad, dejando ese testimonio para beneficio de la humanidad atribulada. Fue el príncipe Siddhartha, luego llamado Buda el Iluminado. Dedicaremos esta parte del libro a relatar su historia, sus logros y sus enseñanzas, porque constituyen un pilar conceptual esencial de la astrología científica. El padre de Buda, el rey, vivía obsesionado por el conocimiento que tenía de la rueda de reencarnaciones y quería ahorrarle a su hijo los dolores y sufrimientos que conoció en carne propia. Por ello, Siddhartha vivió en la opulencia, en cuna de oro, como se dice, entre algodones, aislado de todo contacto con la realidad. A tal punto llegaba el cuidado, entre comillas, paterno, que cuando la familia real salía a dar una vuelta por la ciudad, en los elefantes reales, el periplo era diseñado de tal modo que no había ningún contacto con el dolor, el sufrimiento o la miseria. Siddhartha se casó y el día del nacimiento de su hijo decidió salir con un amigo a festejar a la ciudad. Sin el armado paterno pudo ver la realidad y quedó anonadado por el sufrimiento, la vejez, la miseria, el dolor de los habitantes. Tan impactado que se comprometió ante sí mismo a terminar con la miseria y el dolor humanos. Su primer acto fue de desapego total. Abandonó la opulencia en la que vivía, se cortó la coleta, que era el símbolo de su estatus real, se alejó de su mujer e hijo recién nacido y en su caballo se dirigió rumbo a un sitio a orillas de un río donde moraban los ascetas. Pasó del polo de la opulencia al polo del ascetismo. Los integrantes de esa comunidad trataban de controlar a los cuerpos biológicos con el poder de sus mentes. No se bañaban, comían los detritus de los pájaros, meditaban continuamente para encontrar la iluminación. Este descuido ignorante del templo del Señor, que es el cuerpo biológico humano, vehículo de percepción y manifestación de las energías del alma, generó en el príncipe una actitud de percepción alerta. Luego de practicar el ascetismo y la meditación durante 6 largos años, una apacible tarde que se encontraba meditando bajo el árbol, escuchó el diálogo entre un maestro de música y su discípulo, quienes pasaban en un bote en el río cercano, ejerciendo la disciplina mientras navegaban.
Y el maestro le decía al discípulo: si no ajustas bien las cuerdas de tu laúd, quedarán flojas y no podrás tocar nada. Si las ajustas demasiado, se cortarán y tampoco podrás tocar. Estas simples palabras generaron la iluminación del príncipe, quien formuló el genial enfoque del camino del justo medio entre los polos o extremos. La personalidad es un instrumento de múltiples cuerdas que debe ser afinado correctamente para que lo toque el alma. Pero lo importante desde nuestro punto de vista es la revelación de que estamos viviendo inmersos en un mundo polar. Día-noche, macho-hembra, frío-calor, luz-oscuridad, ignorancia-sabiduría, y la más extraordinaria de todas las polaridades es que somos inmortales encarnados en vehículos biológicos mortales. Es una tarea difícil el reconocimiento de las polaridades y bastante complejo el equilibrio necesario para generar una vida plena. Alice Bailey declaró que la astrología es la mejor presentación de la verdad que se conoce, y esto proviene del hecho que la base simbólica de la astrología científica es la mitología griega y romana. La astrología es el único lenguaje simbólico que describe las experiencias de los simples mortales, de los héroes y de los dioses. Además, es el único lenguaje simbólico que contiene con precisión científica las polaridades que deben ser integradas para crecer espiritualmente o para producir la ampliación de la conciencia. Una carta natal contiene, además de los polos que tenemos que integrar o trascender, el propósito de nuestra alma individual para esta encarnación. Esta es la esencial conexión entre la sabiduría de Buda y la astrología científica. Como si esto fuera poco, Buda nos dejó las 4 nobles verdades como instrumento perfecto y perdurable de sabiduría espiritual según el siguiente resumen. Primera noble verdad de Buda: el sufrimiento humano existe. Segunda noble verdad: el sufrimiento es producido por el mismo individuo, como consecuencia del mal empleo que la propia persona hace de sus facultades mentales. Esta afirmación, en un lenguaje coloquial moderno, significa que las causas del sufrimiento inútil son 2: ignorancia del diseño y pelotudez. Tercera noble verdad: si el sufrimiento es generado por el individuo, el mismo individuo puede ponerle fin en esta vida, no en otra vida, cielo o nirvana futuro. Porque Buda era el signo de Tauro, iba a los budines, a lo concreto. Cuarta noble verdad: el sufrimiento en la tierra termina cuando el individuo aprende a elegir el camino del justo medio entre los polos o extremos. Esta aseveración encierra 2 ideas esenciales. Si tenemos que aprender a elegir bien, eso significa que somos libres para hacerlo. El libre albedrío existe. De paso, esto significa que la astrología científica no puede ser predictiva. La otra idea implícita en esta declaración es que vivimos en un mundo polar
que estamos inmersos en las polaridades para aprender a elegir el camino del justo medio o integración de los polos. Y cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer para dejar de sufrir hoy en nuestra vida cotidiana? No se pierda el próximo video.